tiempo. Turno ahora don diputado don Román Rodríguez Rodríguez, Grupo Parlamentario Nueva Canarias, sobre despido de trabajadores del Instituto Tecnológico de Canarias, dirigido, señorías, por favor, dirigido al señor consejero de Economía. Gracias, señor Rodríguez. Señor consejero, ¿qué razones justifican que este Gobierno del 18%, no es una comisión, me refiero al apoyo popular que ustedes tienen, para despedir 10 trabajadores del ITC? ¿Cuáles son las razones que justifican estos despidos? Señor Román. Señor consejero. Señor Rodríguez, tal y como le he comentado en otras comparecencias o intervenciones con respecto al ITC, el único movimiento, la única razón que nos es de que el ITC permanezca. Y la estructura del ITC, señor Rodríguez, es departamental, con departamentos estancos y que requieren perfiles profesionales muy diferentes. La necesidad de reajustar y reestructurar la plantilla a las necesidades de la actividad de la empresa ya se habían detectado y se le había comunicado a usted mismo y a los trabajadores y a toda la sociedad en la fase de negociación previa a un acuerdo que se alcanzó y se firmó, y en el que además no había ninguna especificación de despido, sino que teníamos que trabajar para la sostenibilidad financiera de la sociedad. Y asimismo su propio grupo parlamentario es consciente de ello, porque me lo ha repetido y yo se lo he trasladado. Las razones vienen motivadas única y exclusivamente por las situaciones de desequilibrios estructurales que arrastra históricamente la empresa, tanto a nivel financiero como organizativo, y tanto por eso como por la gestión o dotación de recursos humanos y materiales. Señor consejero, señor Rodríguez, le pido disculpas. Me pasa con usted siempre, le digo por su nombre y no por su apellido, y le pido disculpas y que de constancia, lo siento. Señor Rodríguez. No lo he escuchado, pero dígalo, tiene la palabra, señor Rodríguez. Señor consejero, los trabajadores firmaron un acuerdo bajo amenaza de liquidación del ITC en agosto del pasado año, después de haber liquidado este mismo Gobierno en los últimos años al 40% de la plantilla. Y en ese acuerdo se establecían rebajas salariales hasta febrero y se establecían en algunos conceptos salariales un 4% menos. Este Parlamento, por unanimidad, y ahora van ustedes a empezar a tener en cuenta este Parlamento porque se van a retratar un día sí y otro también, decidimos aquí todos los grupos en abril del año 16, después de años de discusión, le decíamos al Gobierno que tenía que negociar con el Comité de Empresa y garantizar la viabilidad financiera, la sostenibilidad del empleo y buscar nuevos proyectos. Y usted sabe perfectamente que los profesionales del ITC han presentado proyectos, 5 de ellos son jefes de fila al programa Interred, en 10 participan. El Gobierno le ha dado el 1,8 millones para pagar el 5% de aquella sentencia del Constitucional, porque también ahí abusaron de los trabajadores, y a pesar del presupuesto, a pesar del aporte de Hacienda para pagar la sentencia, a pesar de los proyectos, ustedes se liquidan a 10 trabajadores más. Nosotros sabemos que hay, en el fondo, una estrategia de liquidación de esta empresa para sustituirla, no sabemos muy bien por qué. Y están ustedes aprovechando la enorme debilidad de la representación de los trabajadores, porque ustedes lograron doblegar a los trabajadores amenazando con liquidar la empresa, con ponerles a la calle a todos. Y ese acuerdo que se firmó hace escasamente 5 meses lo vuelven ustedes a incumplir. Esto les retrata. Le anuncio que traeremos iniciativas a este Parlamento para obligarles a ustedes a respetar los derechos de los trabajadores, y si se aplicaron ustedes el cuento sobre lo de la eficacia, a lo mejor sobraban ustedes también, algunos de ustedes, al frente de las tareas que desempeñan. Por lo tanto, vamos a exigir responsabilidad al Gobierno y defender a los trabajadores, esta empresa pública y la actividad que desempeña, que es fundamental para eso que llaman ustedes diversificación, pero que en el fondo es más de lo mismo. Gracias, señor Rodríguez. Señor consejero. Tengo que recordarle que a lo que nos instaba el Parlamento era lograr un acuerdo equilibrado entre la sostenibilidad del empleo público, la viabilidad económica de la entidad y la búsqueda de nuevas vías de financiación. Y eso es lo que hemos hecho, señorías. Hemos respetado el acuerdo plenamente. Pero es que además, no solamente lo hemos respetado sus términos, sino que además, señorías, comete usted un error. El 13% de descuento que estaba pactado hasta febrero, en enero y febrero se le ha restituido a los trabajadores, y ya le hemos informado y usted no lo ha reconocido.
Señoría, cuando usted habla de trabajar, se ha trabajado en un escenario de garantizar íntegramente la sostenibilidad del ITC. Cuando estamos hablando de un ITC a futuro, no estamos hablando de que queramos hacer humo, estamos hablando de realidades. En este momento el ITC ha conseguido más proyectos, está reajustado, la medida de los despidos se encuadra en algo que es más amplio, que es una mejor estructura organizativa. Estamos hablando de mejorar la gestión, estamos hablando de transparencia en la gestión y estamos hablando sencillamente de aprovechar mejor los recursos. Porque si hay cosas que nos piden los ciudadanos es que utilicemos bien los recursos. No se trata de tirarlos, señor Román. Y cuando las personas no tienen puestos que ocupar y no podemos reorientarlas, hemos tenido que tomar esas medidas. El 93% de la plantilla hoy trabaja gracias a eso, y eso tiene que apuntarlo. Hemos trabajado para que el ITC dure mucho tiempo. Gracias, señor consejero. Siguiente pregunta.